Lo dicho, esta semana se activaron dos entradas, como sabéis. Antes de nada, hoy vamos a ver todas las empresas balleneras, desde todas las empresas que tienen patrón activado. Vamos a revisarlas, vamos a dar nuestra opinión y además os voy a mostrar cómo yo analizo el mercado personalmente, en qué cosas me fijo, precio, volumen y en qué factores son positivos y qué factores son negativos. Vamos a empezar por la primera, DraftKings, que fue una de las empresas que se activó esta semana, DraftKings y NRDS. NRDS saltó el stop, DraftKings todavía sigue viva. ¿Qué pasa? ¿Qué patrón tiene DraftKings? ¿Dónde entramos? ¿Por qué entramos ahí? El patrón, ya lo sabéis, comprensión triangular se llama realmente. ¿Cuándo se activó? Se activó aquí, a principios de noviembre. Lo avisamos en su momento. Realmente llevamos 2 meses ya con este patrón activado. ¿Qué pasa? Que, como digo siempre, que se activa un patrón significa que la empresa va a tender a comportarse mucho mejor que el mercado. Es decir, es una de las empresas que queremos estar, por así decirlo. Es del grupo de una de las empresas top. Pero oye, eso no llega, solo un perdedor, sino, no llega, en bolsa no llega que nos fijemos en las empresas que más pueden subir, sino que también debemos encontrar un punto óptimo. Que esto nunca, normalmente los inversores nunca lo valoran, pero es que no llega solo que la empresa lo haga bien, sino que tiene que darnos un punto óptimo. Entonces, en este momento se activa el patrón, por así decirlo. La primera entrada la activamos, la establecimos en la directriz, que viene en de estos dos puntos. ¿Qué pasa? Que en estas entradas, cuando pasan 25 sesiones sin que se active el punto de entrada, lo que hacemos es anularla, quitarla de aquí. En este caso, respetó muy bien la directriz y nos hubiese entrado el punto de compra óptimo. Si lo veis en un gráfico diario, se ve genial cómo tocó justo el patrón, la directriz. Está por aquí, esto se movió un poco, pero realmente está aquí. La tocó perfectamente. Pero como digo, estadísticamente, cuando pasan esos 25 sesiones, tiende a fallar el patrón. Es decir, este punto de compra de la directriz ya no es fiable, por así decirlo. En este caso funcionó, pero no siempre es así. ¿Cuál es el siguiente punto de entrada en caso de que no se active este? Subimos a máximos, al siguiente rotura de máximos. Por así decirlo, cuando no se activa durante las primeras 25 sesiones, pierde fiabilidad. Entonces vamos a buscar otra rotura de máximos para que nos confirme realmente que este patrón es fiable, que realmente hay demandantes que están viendo lo mismo que nosotros. Entonces, en este caso, se activaría con la rotura de estos máximos, con la confirmación de dos cierres diarios por encima de ellos y entramos aquí. ¿Qué nos gustó o qué queremos ver en este punto? Que nos hace aumentar las probabilidades de éxito. Que toque nuestro punto de compra y que la empresa, ¡boom!, no vuelva a él. Que sea rápido. Lo que vimos en Sentinel One o, por ejemplo, incluso lo que vimos en DraftKings por ahora, por el momento. O sea, que entre el punto de compra y que se aleje de él ya rápidamente. ¿Por qué? Es estadística. Cuando la empresa hace eso, tienden a ser las mejores empresas. Sin embargo, cuando la empresa se activa, punto de compra, y empieza a tontear aquí, a ensuciar, a estar parada, tiene mayores probabilidades de fracasar. ¿Por qué? Tiene su lógica. Cuando es difícil cogerla, es decir, cuando todo el mundo está esperando esta rotura y algunos pues están despistados o no están atentos o cualquier cosa y no entran aquí. Y la empresa, como te despistes un día, ya se va. La oportunidad de compra, por así decirlo, la perdiste. Pues hay muchísimos inversores que se quedan como con ganas de comprarla y que no pudieron. Entonces, durante todo este proceso van a intentar comprarla. Al mínimo retroceso van a estar atentos a ella, a esta empresa, para comprar, para incorporarse al valor y demandar el precio. Entonces, por esa razón, el precio se comporta mucho mejor. Las que son, por así decirlo, que el punto de compra solo se da una vez, da una oportunidad solo. Entonces, posiblemente, si ahora DraftKings tira, va a haber muchos demandantes persiguiendo el precio, comprando al mínimo retroceso. Y esto va a hacer que el precio se retroalimente, se comporte mucho mejor que todavía más que el mercado. Voy a leer los comentarios. Ahora sí, vale, perfecto. Pues voy a seguir. Ok, muchas gracias. Y lo siento, como digo.
Vale, dicho esto, DraftKings por el momento, ya sabéis, stop muy ceñidito, 4% y por ahora estamos dentro. Ahora os voy a presentar las empresas que tienen patrón activado, ¿no? Es decir, todas las empresas que a día de hoy tienen patrón ballenero activado y que todavía no han saltado el stop. Son bastantes, como digo, estamos en uno de los momentos de la historia. Yo creo que nunca había tenido tantas empresas en cartera, nunca había ido tan cargado a medio y largo plazo. Básicamente nunca había tenido tanto dinero metido en bolsa como tengo ahora mismo. ¿Qué pasa? Que aquí hay que diferenciar. Aquí tenéis las empresas que activaron patrón, están por orden de activación, es decir, de más reciente a menos reciente. Duolingo es la más antigua, por así decirlo, y DraftKings la más nueva en activar patrón. Y aquí tenéis los precios de activación. Ojo, aquí hay que hacer un inciso. Como sabéis, nosotros abrimos la comunidad ballenera a mediados finales de junio. ¿Qué pasa? Que muchas de estas entradas se activaron antes de junio. Entonces no las pudimos presentar, o algunas, por ejemplo como Palantir, sí que las presentamos, pero las presentamos por YouTube, no por esta vía. Entonces no habéis podido comprar a este precio, por así decirlo. De hecho, IOT y Duolingo nosotros tampoco la pudimos comprar a este precio, porque en ese entorno, lo que digo, se activaron en el entorno de cuando había aquellos problemas con los bancos regionales y pues no seguimos la estrategia, que fue un error muy grave por nuestra parte y no pudimos incorporarnos. Entonces en estas dos nosotros no tenemos este punto de entrada, lo tenemos más arriba. Palantir sí que tenemos el punto de entrada. Robert Group es otra de las que no la vimos en su momento y tampoco pudimos incorporarnos. Pero a partir de Coursera, todos deberían tener estos puntos de compra, a excepción de Udemy e Infa. ¿Por qué recalco esto? Ahora os lo voy a decir porque es importante, porque quiero dejarlo bastante claro. Udemy se activó, llegamos un día tarde. Nosotros personalmente sí que la cogimos, pero llegamos un día tarde para establecer esa orden de compra. Entonces, realmente no deberíais tener este precio, no lo habéis podido comprar, por así decirlo. E Infa llegamos una semana tarde. ¿Por qué lo digo? A partir de aquí todas deberíais tener este precio, lo digo porque si no tenéis este precio de entrada, lo mejor es que os salgáis, así de claro. ¿Por qué? Porque cuando venga una corrección del mercado, todas estas empresas van a caer. Entonces, si tenéis un precio superior, realmente no sabemos cuál va a ser la empresa que salga bien y cuál va a ser la que salga mal. Entonces, si salen bien, no pasa nada, porque que hayas comprado más arriba, pero como acabe saliendo mal, te puedes comer una pérdida enorme, y eso es lo que después, a largo plazo, lo que te fastidia la estadística de la estrategia ballenera. Es decir, tú consigues la rentabilidad con la estrategia ballenera si compras cuando tienes que comprar. Si te cargas la estadística y pierdes en una operación un 15%, te va a lastrar la rentabilidad. Entonces, preferimos, oye, no te la juegues, aparecen más oportunidades, salte de aquí y ya está. Esto ya lo avisamos en su momento, pero quería recordarlo hoy. Entonces, vamos a ir a las empresas que realmente todos deberían tener al precio correcto, que son estas 5. Todo el mundo debería tener estas rentabilidades en estas empresas. Entonces como decía, vamos a ir repasando uno a uno. Vamos a empezar por estas, porque son las que la mayoría deberíais tener. Así que vamos a empezar una a una por esta, analizándolas, dando nuestra opinión y también, sobre todo, viendo cómo nosotros analizando este directo, me gustaría que, aparte de ir repasando todas las empresas balleneras, me gustaría que vieseis cómo analizamos, en qué cosas, como digo, en qué cosas hay que fijarse y en qué cosas no hay que fijarse. Leo los comentarios y empezamos. A ver, ¿quedará grabado el vídeo? Sí. Quedará grabado, no toques nada, sí, no vamos a tocar nada, Rodolfo, muchas gracias, muchísimas gracias, que tú fuiste de los que nos avisaste antes. Por fin puedo entrar en un directo, genial, Eric. Estoy cansadísimo de hablar, llevo 1 hora sin parar, aunque todavía no hemos empezado, así que a ver. Vamos a empezar, como digo, vamos a empezar por SentinelOne, que es la que la mayoría tenéis. Vamos a empezar primero semanal y diario, o sea, gráfico semanal, y después vamos a adentrarnos en el diario. Y solo vamos a analizar 2 cosas, precio y volumen, nada más. Y realmente es lo que necesitáis para invertir en bolsa. Como inversores particulares,
no necesitáis ni RSI, ni MACD, ni nada raro, ni siquiera los fundamentales que nos intentan meter por todas las vías. Es muchísimo más importante precio y volumen. Si comprendéis eso, vuestros resultados os lo prometo. O sea, no os lo puedo prometer nada, pero a mí me ha funcionado muchísimo mejor esto que cualquier otra cosa. Yo también empecé, como suelen empezar todos los novatos, por los fundamentales, dándole mucha importancia a los fundamentales. Y yo me fui adaptando porque me di cuenta que realmente el precio realmente es mucho más efectivo y mucho más eficiente. Entonces fui evolucionando, por así decirlo. Si me hubiese ido mucho mejor con los fundamentales, os aseguro que ahora mismo os estaría hablando solo de fundamentales. Pero es que a mí no me funcionó, entonces por eso lo dejé de darle tanta importancia y cada vez menos le doy. Empezamos por el precio a nivel semanal. ¿En qué podemos, lo primero de todo, qué nos indica el precio? ¿Qué podemos ver en el precio? ¿Realmente quién tiene el control de la empresa? La pregunta más importante antes de comenzar a invertir, si son los demandantes o los ofertantes. Es decir, nosotros siempre vamos a querer jugar en el equipo ganador, en el equipo que tiene el control de la posesión, por así decirlo. Entonces, es facilísimo. Si la empresa sube, es que la tienen los demandantes. Y si la empresa baja, es que la tienen los ofertantes. Esa es la primera pregunta de todas. Aquí, ¿qué estamos viendo? Que desde aquí, la empresa está subiendo. Entonces, los demandantes están teniendo el control. En cambio, nosotros nos ponemos un gráfico de Medical Properties y se ve claramente que son los ofertantes los que tienen el control de la posesión. Entonces, en este caso, si quisiésemos participar en la empresa, jugaríamos en el equipo de los vendedores, y si quisiésemos jugar participar en la empresa de SentinelOne, pues participaríamos en la empresa, en el equipo de los compradores, por así decirlo. Vale, ¿qué más se puede ver en el precio? La fuerza relativa. ¿En qué podemos fijarnos en SentinelOne? La empresa se encuentra, para empezar, en máximos de 52 semanas. Cerró, vamos a ponernos un gráfico diario, como veis, a nada de máximos de 52 semanas. Vamos a ir a su índice de referencia. ¿Cuál es? El Russell 2000. Esta empresa es de pequeña capitalización. Entonces, el Russell 2000 son las empresas de pequeña capitalización. Eso es la media, por así decirlo, de las empresas de pequeña capitalización. Fijaos dónde está el Russell 2000 de máximos. Casi a un 6% de máximos. En cambio, SentinelOne está a 0, poco por ciento. ¿Qué quiere decir? Que esta empresa ya, antes de nada, está siendo líder dentro del sector. Otra cosa en la que nos podemos fijar, en la fuerza relativa, que SentinelOne marcó suelo el 8 de enero, es decir, la semana del 8 de enero. Sin embargo, nos ponemos el gráfico del Russell 2000 y vemos que por ahora el suelo se marcó la semana del 16. Es decir, SentinelOne rompió máximos de 52 semanas antes que el Russell 2000 y marcó mínimos antes que el Russell 2000. Es una empresa líder en el sector de pequeñas compañías. ¿Qué podemos también comparar? La volatilidad. Fijaos, la corrección del SentinelOne, este descanso, realmente la única vela con mucha volatilidad es esta. Sí, cierto, fue muy mala, cayó un 13%, pero si nos ponemos el gráfico del Russell 2000, realmente fijaos qué volúmenes, la volatilidad. ¿Qué es la volatilidad? El movimiento del precio de una vela, desde el máximo de la semana, porque esto es un gráfico semanal, son velas semanales, es el máximo de la semana al mínimo de la semana. ¿Cuánto se movió el precio? Lo que queremos ver es que se mueva poco, es decir, comprimido, que esté comprimido el precio, porque eso es lo que es un signo de acumulación o de distribución, pero cuando la empresa está subiendo significa acumulación. Normalmente por estadística va a ser acumulación. Entonces, en este caso solo hubo una vela volátil, después las velas, fijaos, velas más pequeñitas, fijaos este gap, y en vez de ver volatilidad, lo que vemos es una empresa, un movimiento de la vela semanal de poco movimiento. Entonces, por esa parte, menos volatilidad que el Russell 2000. Positivo, punto positivo, fuerza relativa. ¿Qué más podemos ver en el precio? Otro punto importante del precio, la EMA de 10 sesiones. Que podemos ver, como digo, que la respetó muy bien. Esta media de 10 sesiones no, es un gráfico semanal de 10 semanas. Esta media de 10 semanas es la media que marca la salud de la tendencia de medio plazo. Cuando vemos que el precio
se sitúa por encima y la va respetando, encuentra demanda ahí, ¿qué quiere decir? Que los demandantes, que los compradores están apoyando esa media de 10, esa tendencia de medio plazo. Cuando pierda la media, hay que pedir más cosas, obviamente, pero cuando pierda la media es la primera señal de que los demandantes ya no están confiando en esa tendencia, ya no la quieren apoyar, por alguna razón ya no están interesados a medio plazo. Entonces es una primera señal. En cambio, ¿qué vimos en Sentinel-1? Que encontró, y sobre todo, que la toca y rebota fuerte. Cierra, fijaos qué bien cierra en máximos esta vela, cierra en máximos de la semana. Eso es lo que queremos ver. Que la toque y aparece mucha demanda ahí. Esto lo vimos también esta semana con Uranio, que siempre lo comentamos esta semana, que con el retroceso sí, vale, perfecto. El retroceso no es preocupante, hay que ver cómo reacciona en esta tendencia de medio plazo, porque el Uranio realmente nosotros nos gustaba a medio plazo, ¿no? Para los próximos meses. Fijaos, toca la media y cierra en máximos. Bueno, en máximos no, pero cierra arriba. Eso es lo que queremos ver. ¿Qué nos está diciendo? Que hay demandantes que apoyan esa tendencia de medio plazo. Vamos a volver a Sentinel-1. ¿Qué más nos gusta a nivel de precio semanal? Este gap. Gap es algo muy positivo, gap alcista, y importante que no se cierre. Al menos que no se cierre rápido. Después, si vuelve aquí y se cierra, vale, es menos... No nos gustaría, pero bueno, no es tan mal. Lo que nos gusta es gap y continuación. ¿Por qué? Porque realmente un gap significa que entran muchos compradores en relación a los vendedores. Es decir, la proporción. Un gap simplemente es que por una parte, sabéis que las acciones es compra y venta. Uno vende y uno compra y otro vende. Es así. Compradores y vendedores. Pues cuando realmente se produce un gap es que por la parte de los compradores hay 5 compradores, por ejemplo, por cada vendedor. Es decir, el precio salta. ¿Eso qué quiere decir? Realmente que queremos estar aquí. Nos está diciendo que a este precio había muchísimos más compradores que vendedores. Entonces, ¿qué es lo más probable que suceda cuando llega aquí? El precio. Es que entren compradores porque nos están diciendo que aquí es un precio de demanda donde están muchos compradores interesados en comprar. Entonces, esto es positivo. Y sobre todo, que haya, como digo, continuidad. Gap and go. Es lo que le suelo llamar. ¿Qué más nos gusta también a nivel de precio semanal? Que el retroceso haya sido rápido. Es decir, que no esté aquí tonteando tal. No, que vuelva, que aparezca demanda y que vuelva rápido a máximos. ¿Por qué? Parecido a lo mismo que mostraba antes en DraftKings. Porque, por ejemplo, en Sentinel-1 conozco varios casos de... por desgracia, de balleneros o personas con las que hablo que vendieron en este retroceso, que se salieron. Con este compraron bien, vamos a poner un gráfico diario, compraron bien, pero se salieron por aquí con estas velas. ¿Qué pasa? Que ahora yo hablo con ellos y básicamente no por mal, sino que al igual que ellos, seguro que hay muchísimos inversores en el mercado que les sucedió lo mismo. Entonces, por así decirlo, es la media del conjunto del mercado. Entonces... ellos salieron, ahora están viendo el precio volar con buena pinta, que está liderando y están fuera del precio. Entonces, ¿qué van a hacer? Ahora están un poco desesperados por incorporarse. Quieren incorporarse al valor. Entonces, esto va a darle un valor añadido a la empresa, a que lo haga mejor que el resto. Porque al mínimo retroceso van a buscar compras. Vamos, por así decirlo, esta empresa va a tener una demanda plus. ¿Qué más queremos? Ahora ya pasamos esto a nivel de precio, es lo más importante que podemos destacar. Hay más cosas, pero esto es lo más significativo. Ahora vamos al apartado del volumen. ¿En qué cosas nos podemos fijar? Antes de nada, voy a revisar los comentarios. Vale, darle like, que he sido yo el único. Bueno, hoy no nos merecemos muchos likes, la verdad. Hola, máquina, es perfecto. Veo que ya va todo perfecto. Vamos a seguir. Como digo, ahora el aspecto del volumen. Como digo, solo precio y volumen. ¿Qué nos indica el volumen realmente? La relevancia del precio. Lo más importante es el precio, pero el volumen es, por así decirlo, ¿qué relevancia tiene esa vela? Ahora los voy a explicar mejor, pero ¿qué es? Es decir, ¿qué tipo de importancia? La señal que nos da el precio, ¿qué tipo de relevancia le da?
Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Nosotros tenemos esta rotura, esta vela es súper positiva, a nivel de precio es súper positiva. ¿Por qué? Porque es una vela que rompe, que activa un patrón, es súper importante. A nivel de precio, porque activa un patrón. Y además es una vela súper alcista, súper potente, porque es una vela con muchísimo cuerpo y que cierra en máximos, abre en mínimos y cierra en máximos. Entonces es una vela súper importante y súper alcista. ¿Qué queremos ver? Mucho volumen. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que no solo la vela es súper alcista en precio, que ese movimiento alcista está acompañado por mucha gente. Porque realmente, ¿qué significa el volumen? ¿Qué son estas velas realmente? ¿Qué es esto? Esto es realmente, como decía antes, cuando compras y vendes acciones, esto antes en la bolsa, hace cientos de años realmente, tú ibas a la bolsa y había un tío que quería vender acciones y se ponía en la bolsa con la acción allí de papel. Yo vendo 5 acciones de Ford. Vendo 5 acciones de Ford. Entonces, tenía que esperar a que apareciese un comprador que dijese, venga, yo te compro 2. Y aparece otro que dice, yo te compro las otras 3. Y se intercambiaban las acciones por dinero, ¿no? Pues hoy en día, obviamente, esto se produce automático, es decir, a nivel online ya se produce todo, son las transacciones compra y venta constantemente. Ahí todos los inversores del mundo están comprando y vendiendo. Pero este movimiento no quiere decir que haya subido la empresa un 21% en una semana, no significa que haya muchísimos compradores. Significa que la relación entre compradores y vendedores fue muy amplia, pero lo vamos a poner muy simple. Fijaos que uno quiere comprar, ¿no? Hay una persona, un inversor que quiere comprar y otro que quiere vender. Firman esa transacción. El precio, por así decirlo, sube una unidad, sube un centavo. Sin embargo, este movimiento fue, por así decirlo, verificado por solo 2 personas, un comprador y vendedor. Pero ahora imaginaros que en vez de un comprador hay 10 compradores y 10 vendedores. Y el movimiento, pero el precio sube un centavo solo realmente. ¿En qué movimiento os fiáis vosotros más? ¿Del que participaron 10 inversores y 10 inversores por el otro? O sea, 20 inversores. ¿O el que solo participó un inversor? 2 inversores en este caso. Realmente os fiáis más de este caso, ¿no? Del que tiene más volumen. Por eso, las velas con mucho volumen, por así decirlo, son más relevantes. Es decir, lo que haya pasado en el precio es mucho más importante. Tiene mucha más importancia la vela, por así decirlo. Espero que se haya entendido. ¿Qué queremos ver? ¿Qué vemos en Sentinel One? Pues que las velas alcistas tienen mucho más volumen que las velas bajistas. Es decir, realmente las velas alcistas, las que positivas, las de los compradores, están entrando con mucha más verificación. Hay mucha más negociación. Por ejemplo, como lo veis claramente, ¿no? El impulso viene con mucho más volumen, en cambio, el retroceso viene con poco volumen. La empresa sube y aparece volumen. También, ¿qué nos gusta? Que con la EMA de 10, esta zona, que realmente es una zona de demanda, que realmente debería ser una zona donde los compradores estén interesados en participar, lo que queremos ver es que sea así, que realmente que haya muchos compradores interesados en entrar. Y en este caso fue así, entonces esto es muy positivo. ¿Qué más cosas nos podemos enfocar en el volumen? Que el volumen alto, el volumen gordo, esté en las partes bajas de los gráficos. ¿Por qué? Porque esto es causa y efecto. Cuando nosotros vemos mucho volumen, por ejemplo, aquí, fijaos, esta línea negra que aparece en la parte de abajo, en el volumen, es la media de los últimos 20 sesiones. En este caso, como es un gráfico semanal, es la media de las últimas 20 semanas. Entonces, si veis, aquí el volumen está incrementándose. Desde aquí aproximadamente, el volumen se incrementa. Esto es positivo, ¿por qué? Porque realmente, a día de hoy, esta parte es la parte baja del gráfico. ¿Qué quiere decir? Que aquí había mucho interés. Nosotros no sabíamos, en su momento, si era interés comprador o vendedor, nunca lo sabemos. Simplemente sabemos que ahí mucha gente estaba interesada en algo. ¿Qué pasa? Que sabemos que ahora, a día de hoy, sabemos que fue interés comprador porque rompió y subió el precio. O sea, es causa-efecto.
Es lo que pasó después, a continuación. Entonces, ¿qué realmente sucede aquí? Que todo este volumen que hubo aquí en esta zona alto, realmente nos está diciendo que este movimiento es mucho más fiable. Es por así decirlo. ¿Por qué? Porque nos está verificando que aquí realmente había mucho interés que apoyaban ese movimiento. Entonces, todo lo que pase después es mucho más fiable. ¿Qué más nos podemos fijar en Sentinel One en el volumen? Como decía, llevándolo a este caso, en el retroceso actual, el volumen más alto lo vimos abajo de todo. Es decir, en la vela, vamos a poner un gráfico diario que se ve mejor, en el retroceso actual, en todo este proceso de descanso, ¿no? Esto es un proceso de descanso, impulso, descanso. Realmente donde queremos ver el volumen más fuerte en la lógica anterior que acabo de explicar, pues en la parte más baja, aquí. ¿Y qué pasa? Que realmente la vela que toca mínimos es la que mayor interés hay. En cambio, en la parte de arriba, en la parte donde debería ser, donde debería aparecer muchos vendedores, no vemos tanto volumen. Es decir, no vemos estas velas. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que los compradores tienen mucho más interés que los vendedores. ¿Qué va a suceder entonces estadísticamente? Que el precio, a no ser que cambie totalmente, si sigue así, va a tender a seguir subiendo. Básicamente es la conclusión. ¿Qué más podemos sacar de Sentinel One que nos gusta? El gap. Sí que es cierto que el gap a nivel de precio, como comentaba, me gustaba, pero no fue acompañada, que este es el primer punto negativo, por así decirlo, de Sentinel One. Que el gap, como es algo muy positivo, que explicábamos que entraban muchos compradores, realmente nos hubiese gustado que fuese con gran volumen. Verificando que sí, que realmente había muchísimos compradores y aparte la relación entre ellos era enorme. Es como plus. Un gap con mucho volumen es como mucha demanda. Y en este caso no lo tenemos, entonces es un pequeño punto negativo. Siempre hay que ver todo en perspectiva, es decir, porque tenga algo negativo, no vamos ahora, tenemos que el conjunto, con que el conjunto sea positivo, estamos muy bien, ¿sabes? No, es muy difícil encontrar que todos los planetas se alineen en una operación, en una empresa. ¿Qué más podemos...? Bueno, en cuanto al volumen, esto es todo lo que podemos ver de Sentinel One. Es lo que os deberíais fijar vosotros en otra empresa cuando la queréis analizar. Voy a ver los comentarios, aprovecho para beber y seguimos. Nos dice Geo, yo fui de los que se durmió con Sentinel One y cuando puse la orden 5 minutos antes ya había llegado y no dio opción a montarse. Y como dicen, ya se marchó. Exacto. Poned el caso rápido sin entrar aquí en profundidad. El mismo que el caso de DraftKings. A mí Sentinel One me gusta mucho porque sé que se quedó mucha gente, por desgracia, Geo, John, que le conocemos que es ballenero, por desgracia se quedó fuera. Pero realmente esto es muy positivo porque como John, seguro, como Geo, seguro que hay muchísimos inversores que se quedaron fuera de este valor. Entonces, ahora van a tender a perseguir el precio. A la mínima del cambio van a comprar, van a buscar un retroceso para comprar y eso nos beneficia a nosotros. Y es básicamente lo que pasó aquí. El rebote fue muy rápido. ¿Por qué? Porque con que cayó un poco, ¡boom!, ya apareció compradores interesados en participar. Entonces, eso es muy bueno, que haya gente con el problema de Geo, aunque, como digo, es una putada porque es un ballenero. Sí, se guarda el vídeo, Ángel. Vamos a seguir. Vamos al gráfico diario. Este es el gráfico semanal, ahora vamos al gráfico diario. Pues vamos a hacer el mismo ejercicio en el gráfico diario. Vamos a ver primero el precio. ¿Qué podemos ver? Como antes, fuerza relativa a nivel de precio. Vamos a verla primero con respecto al sector y después con respecto a su industria, por así decirlo, a su índice de referencia. Un momento, voy a beber. Para empezar, vamos a comparar a Sentinel One con su sector. Para empezar de todo, vamos a poner aquí un gráfico diario, también en el sector. Es el sector de ciberseguridad. Vamos a buscar el ETF que se llama, CIBR. Y este es el gráfico del sector. En el gráfico diario lo que vamos a ver es el movimiento, el comportamiento de los últimos días. Entonces, lo que vemos es que Sentinel One está muy cerca de máximos. Como el sector, realmente aquí no hay gran diferencia, está cumpliendo. Nos gustaría que ya hubiese roto bien, pero lo que sí que nos gusta un poco es que
Sentinel One en los últimos 10 días, por así decirlo, ha estado plana, ha estado sin subir. Sin embargo, en los últimos 10 días, Sentinel One sí que subió poco, pero subió, es algo positivo. Más que nada lo que quiero es que os fijéis en este tipo de cosas. Compararlo empresa con sector. En los últimos 10 días Sentinel One subió, el sector no, es algo positivo. Pero, por así decirlo, del sector que está haciéndolo muy bien, realmente se está comportando por encima de la media de las empresas de ciberseguridad. ¿Qué más podemos compararlo? Vamos a compararlo, por ejemplo, con su índice de referencia, ¿no? Sentinel One es una empresa de pequeña capitalización, como digo, y vamos a compararlo con las empresas de pequeña capitalización. ¿Qué ha sucedido en las empresas de pequeña capitalización en los últimos 10 días? Bajaron, es decir, la mayoría de las empresas cayeron, sin embargo, Sentinel One subió. Fuerza relativa, punto a favor, punto realmente que aumenta nuestras probabilidades de éxito, simplemente. ¿Qué más podemos ver en el precio a nivel diario? Desde que toca el suelo, desde que toca este suelo, se ha comportado como líder. Es decir, se ha comportado mucho mejor que el mercado a nivel rentabilidad. Nos podemos poner un ejemplo, el caso del Russell 2000, que no es un comportamiento tan fuerte. ¿Qué nos podemos también fijar? En la EMA de 10. Es cierto, en la EMA de 10 sesiones, como decía en el gráfico semanal, realmente es el mismo ejercicio pero llevándolo a gráfico semanal. La empresa corrige, es cierto, pierde la EMA, tal, vale, pero en el momento en el que la recupera con este gap, empezamos a encontrar demanda. ¿Qué quiere decir? Que no solo la tendencia de medio plazo la están apoyando los compradores, sino que la tendencia de corto plazo ahora también aquí no la estaban acompañando, pero ahora sí que ya están empezando a acompañarla. Ya está empezando a aparecer demanda ahí de los compradores, de los inversores que van a corto plazo. Entonces, a medio y largo plazo, súper positivo. Están los demandantes, estamos, como por así decirlo, en el equipo de los ganadores. ¿Qué más podemos ver? Gaps, como digo, esto es positivo. Gap sin cerrar, como digo, es más positivo que los... Es que ahora ya no sé si lo expliqué en este vídeo o en el otro que no se me escuchó, entonces tengo un poco de lío, pero lo voy a explicar igualmente por si no se escuchó. ¿Qué significa el gap realmente? Lo que decía, que aparecía mucha demanda, ¿no? ¿Y qué significa realmente? Que aquí este precio, que aparezca mucha demanda en relación a los vendedores. ¿Qué quiere decir? Que realmente aquí había muchísimo... Porque lo voy a explicar. ¿Qué realmente, por qué se produce un gap realmente? Porque hay 8 compradores a un precio y solo un vendedor. Es decir, como hay tantos compradores con respecto a los vendedores, el precio salta. ¡Bum! No hay nadie interesado a vender a este precio, por así decirlo. Entonces, es lógica. Si aquí salta el precio porque hay muchísimos compradores, ¿qué quiere decir? Que esto es una zona de demanda, de interés para los compradores. Entonces, ¿qué es lo más probable que suceda cuando el precio llega aquí? Que rebote, que aparezcan compradores, es lógica. Entonces, que no haya ese retesteo significa que no solo hay compradores aquí, sino que aquí también hay compradores, que realmente la demanda es muy, muy superior a la oferta. ¿Qué más queremos ver? Lo que hablé antes, la volatilidad. Fijaos como el gap explota y en vez de ver muchísima volatilidad, que el precio se vuelve loco, por ejemplo, en el caso de Coursera, que lo vimos muy bien, abre con gap, el viernes abre con gap y mira lo que sucede, ¡boom! Cierra el gap, vela con muchísima volatilidad, fijaos qué volatilidad, casi es un movimiento de mínimo a máximo de más del 12%, es decir, muchísima volatilidad en esa vela. Eso es una señal de distribución. En cambio aquí, todo lo contrario, salta el gap y simplemente sí, retrocede, no pasa nada, pero lo hace tranquilo, lo hace de manera, pues, oye, no hay esa distribución. Cuando toca la EMA de 10, explota, positivo. Vamos al apartado de volumen ahora a nivel diario. Lo que estaba refiriendo, salta con gap y el retroceso aparte de poca volatilidad, fijaos, por debajo de la media. Como os decía, esta media de negra, esta es la media de las últimas 20 sesiones, en este caso, porque estamos en un gráfico diario. Fijaos cómo todo este retroceso se produjo con un volumen que está por debajo de la media. Sin embargo,
Cuando realmente es una vela alcista, fijaos cómo entra el volumen. Otra vez, por encima de la media. Es una vela donde por cualquier razón se negoció mucho más. Hay mucho más interés. Y lo mismo sucedió en este gap. Vela super alcista, acompañamiento de volumen. Retroceso, poco volumen. ¿Qué pasa? Que se cuadran, todos los planetas están alineados. ¿Qué queremos ver también? Relacionado con lo de antes. En la parte alta, en la parte baja es donde mayor volumen hay. Causa y efecto. Fijaos, en este todo retroceso, ¿dónde está el mayor volumen? Pues aquí. Pues es justo en la parte baja. Sin embargo, ahora llega a la zona de los 50, a los máximos de las 52 semanas y el volumen no es tan alto, ya no empieza a superar esa media. Por así decirlo, de manera generalizada, siempre puede haber una vela, pero de manera generalizada hay varias velas que no superan. ¿Qué quiere decir? Que el precio, aquí si realmente fuese una zona donde el vendedor estaría, que realmente está en máximos de 52 semanas, es decir, todo el mundo que compró en las últimas 52 semanas está ganando dinero en esta empresa. Lo lógico, por así decirlo, es que veamos a muchos vendedores interesados en vender, porque están ganando dinero. Pues no, realmente nos están diciendo que sí, están ganando dinero, pero es que quieren ganar más, no están interesados en vender a este precio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que con que aparezca un poco de demanda, el precio va a seguir subiendo. Pues por el apartado de SentinelOne, visto, para mí esto es un análisis. Decir que SentinelOne, de las empresas que tenemos, es de las que más me gusta. Posiblemente no sea la que más, pero esta es la segunda, tercera que más me gusta. Me refiero a esta tabla. De esta tabla es la segunda, tercera que más me gusta. Vamos a ir a otra que me gusta mucho, que es la segunda que tenemos mayor rentabilidad de estas que tenéis todos, en teoría, que es AZEK. Vamos a hacer el mismo análisis, un poco más rápido, obviamente, pero vamos a repasarla. Voy a repasar los comentarios, a ver si pasa algo. Nos dice Ángel, a mí me gustaría entrar a SentinelOne, pero no le veo dando entrada. Se nos hizo tarde a algunos, como comentabais. Exacto. Ese pensamiento lo tienen muchos inversores del mercado, por eso la empresa va a tender a subir más. Porque cuando muchos están persiguiendo una empresa, la retroalimentan, como digo. Venga, vamos a ver AZEK, que para mí es posiblemente sea la empresa ahora mismo que más me gusta a nivel, que más fuerte veo. Lo que pasa que es una empresa lenta, es una empresa que no se va a revalorizar muchísimo. Entonces, sí, la veo muy fiable, pero no 100% que nos puede dar SentinelOne esta empresa, pues es un poco complicado que se haga más de un 100%, aunque, como digo, es bastante fiable. ¿Qué me gusta de AZEK? Lo primero de todo, presenta resultados el martes. Entonces, hay que estar pendiente de esta empresa el martes. Ya lo iremos comentando por el grupo, pero el lunes presenta Palantir, que es una de las empresas balleneras, pero sobre todo esta, que es la que deberíais tener todos. Entonces, muy atentos el martes, lo iremos comentando. Seguramente hagamos algún directo privado para la comunidad privada y veamos los resultados en directo. Vamos al gráfico, como digo, al gráfico semanal a nivel precio. Lo primero de todo, como siempre, fuerza relativa. ¿Qué lo podemos comparar con su sector? ¿Qué sector es de esta empresa? Sector de construcción, sobre todo vivienda. Construcción, generalmente construcción. Pues vamos a ver el sector de construcción. Nos ponemos el índice del sector de construcción, que es el PKB. Se llama así el índice. Fijaos, ya de primeras lo vemos claro. Es un índice que está en máximos, que lo está haciendo súper bien. Fijaos qué comportamiento, es espectacular. Fijaos qué fuerza, y en vez de ver lo que os digo siempre, volatilidad, velas malas, gaps, no, lo que vemos es el precio se comprime, se queda parado. ¿Qué va a suceder aquí? Lo más probable es que toque la media de 10 semanas y rompe a máximos. Entonces es un sector absolutamente líder, se está comportando mucho mejor que el mercado incluso. ¿Y qué vemos? Que este sector esto es una compresión de oferta y demanda de libro en máximos históricos, pero el precio, el sector todavía no ha roto máximos. En cambio, fijaos, AZEK, por así decirlo, va un paso por delante de su sector. ¿Qué nos está diciendo? Es el mismo gráfico, pero
Esto es la misma comprensión de oferta y demanda, pero que ella ya rompió, lideró, por así decirlo. ¿Qué es lo que más probable que pase en el sector? Eso lo estamos diciendo. Que siga el comportamiento de la líder. La líder es líder porque lidera, siempre va un paso por delante de Wall Street y un paso por delante de su sector. Pues, ¿qué nos está diciendo? Que esta empresa es líder en su sector, que es, si queremos este sector, esta empresa es la mejor, por así decirlo, de las mejores. ¿Qué queremos ver más? Que esta empresa, fijaos, os ponía el gráfico, vamos a poner el gráfico del S&P, ¿no? Que es, por así decirlo, el índice más fuerte ahora mismo. ¿Por qué? Porque ni siquiera la línea roja, que es la EMA de 10 semanas, fijaos que ni siquiera la ha retesteado. Sin embargo, nos vamos a poner el gráfico, por ejemplo, del Nasdaq. Sí que tocó esta EMA de 10, es decir, no quiere decir que sea malo, pero queremos decir que realmente que la haya tocado quiere decir que es un poco menos, la tendencia es más débil, por así decirlo. Y bueno, si vemos el Russell 2000, no solo, bueno, la tocó ahora, esta EMA. En cambio, AZEK, que es una empresa súper pequeña, que su índice de referencia fue a retestear la EMA de 10, AZEK ni siquiera la fue a retestar, es decir, el descanso fue todavía ¿Qué significa esto? Que los demandantes en esta empresa están mucho más entusiasmados, que ni siquiera esperan a que la empresa retrocedezca. Joder, es que llevo tanto tiempo hablando que hasta me trabo. ¿Qué significa esto? Que los demandantes están ansiosos por comprar. Como en Sentinel One que me estabais diciendo que queréis entrar porque os gusta la empresa, que creéis que os perdisteis la oportunidad. Pues eso lo vemos en el precio, que realmente la empresa retrocede un poco, ¡boom! Y ya explota, ya no paramos. No queremos que precios más bajos, estamos conformes con ese. Entonces, claro, esto hay que compararlo con el mercado, siempre hay, por eso es fuerza relativa, porque está relacionada, fuerza relacionada con algo. ¿Con qué? Con el resto del mercado, en este caso. ¿Qué podemos ver más en AZEK? Lo tengo por aquí apuntado, que es... vale, lo dicho, ya lo que comentaba, rompió máximos antes que el mercado, antes que su sector, antes que todo. Es decir, líder absoluta. También, que si nos ponemos sobre todo un gráfico diario, nos vamos a poner un gráfico diario en AZEK, la fuerza relativa, ¿os acordáis del miércoles, no? El martes y el miércoles el mercado cayó muchísimo, el S&P cayó un 1,5, algo así, y el Nasdaq igual, aproximadamente. Fijaos, esta empresa, estos últimos días, prácticamente ni se mutó de la corrección. Fijaos, el S&P, a nivel corto plazo, a nivel diario, perdió esa EMA de 10 sesiones. Sin embargo, AZEK, con una caída de 1 con algo. En cambio, AZEK ni siquiera la perdió. Simplemente, aunque la caída es más grande, porque obviamente esta empresa es más volátil que el mercado, ni siquiera la tocó. Es decir, que ni se inmutó en la corrección y cuando el mercado vuelve a tirar, vuelve a ser una de las líderes. Velas muy potentes y en las que se sube un 3,71 y un 1,65. Es decir, no es líder en las caídas, pero sí que en las subidas. Es otra señal de empresa líder. ¿Qué podemos ver más? Bueno, lo de antes también, que marcó suelo antes que el Russell 2000. El 2 de enero, incluso mucho antes que Sentinel One. Que esta empresa tuvo, por así decirlo, una semana menos de corrección. Entonces, ese es otro punto positivo. Que aparezca rápido la demanda antes de que esté ahí tonteando ahí abajo. Más cosas, vamos al volumen ahora. ¿Qué podemos ver aquí? Aquí se ve muy claramente a nivel semanal. Pero voy a quitar esto para que no moleste, que se vea más clara. Cómo en la rotura, ¿cómo se produce la rotura? Bueno, de hecho, esta rotura se produce con volumen, confirmando esa rotura. Y en cambio, cuando se produce el retroceso, el volumen baja. Se produce otra rotura de máximos. Y fijaos cuánta confirmación hay de que sí, que queremos romper máximos. ¿Y qué significa romper máximos realmente? Que realmente es que se está reanudando la tendencia. Significa eso. Entonces, que realmente que muchas personas, muchos inversores estén confirmando que quieren reanudar tendencia es algo positivo. En conclusión,
en roturas de máximos lo que queremos ver es alto volumen. ¿Qué más podemos ver? Bueno, eso, básicamente causa-efecto, descanso, rotura con volumen. No vamos a entrar más ahí, vamos a pasar ya al gráfico diario. ¿Qué podemos ver aquí? A ver, que tengo apuntado. Bueno, lo mismo de antes. Marca suelo, no quiero darle más historias aquí porque es básicamente repetirse a lo mismo que comentamos en Sentinel-1. Así que vamos a pasar a la siguiente empresa. Lo dicho, esta empresa ya le sacamos en este caso un 16%, y fijaos también, porque este es otro detalle incluso como el de Sentinel-1. Os estáis dando cuenta, fijaos, ¿cuáles son las empresas de las que presentamos por la comunidad que mejor se están comportando? Sentinel-1 y AZEK. ¿Y cómo fueron sus entradas? Vamos a verlo. Sentinel-1 ya lo vimos antes, que fue súper rápida, fue el mismo día. Y la de AZEK es todavía más increíble. Es decir, el punto de entrada fue se activó este día y se activó este punto. Fijaos, es una absoluta locura. Se activó este día, esta vela, y el día siguiente era cuando había que poner la orden de entrada aquí. ¿Y qué pasó? Que abre aquí el mercado, toca el punto de entrada y vuela. Es decir, todavía más exagerado porque aquí hay una diferencia de 1 centavo. Es decir, hemos tenido la posición en negativo 1 centavo, un 0,001. Es decir, no hemos tenido la posición en negativo. Eso sucede lo mismo que en Sentinel-1. Fue dificilísimo montarse en este movimiento. Como te despistases, como no estuvieses atento, vuela. Vamos a la siguiente empresa, como digo. Coursera. Coursera presentó resultados esta semana. Vamos a ver los usuarios. Vamos a ver los comentarios. Gracias por la información, John, Franco. Muchas gracias a ti por estar aquí y perdón por los problemas técnicos que hemos tenido. Pedro Rodrigo Barrios, Ballenero, Rod. Balleneros, saludo, como ves, DV, después la vemos. Pedro Rodrigo, ballenero de los más fieles, de los de siempre. Vamos a seguir, como digo, con Coursera. Presentó esta semana resultados. Cada empresa tiene una personalidad. Es decir, como cada persona tiene una personalidad, cada empresa también tiene una personalidad. Algunas son más tranquilas, otras son más agresivas, son más nerviosas ante problemas. Es decir, tiene una personalidad. Y esta empresa tiene una personalidad, por así decirlo, nerviosa. Es decir, una empresa que si quieres estar tranquilo, por así decirlo, no puedes estar tranquilo con esta empresa. Fijaos que vela a nivel semanal, antes de nada, es la vela con mayor volumen del último año, los últimos 2 años. Entonces es significativo. Lo que haya pasado aquí dentro, de hecho el volumen grande se produce el viernes con la presentación de resultados. ¿Esta vela es positiva? No es positiva. Es una vela que abre en máximos y cierra en mínimos. Pero sobre todo nos gustaría, y por eso vamos a ir a un gráfico más de corto plazo, un gráfico de 1 hora, porque realmente queremos saber dónde hubo ese volumen. Dónde vemos el gráfico diario, pero realmente hubo ese gran volumen arriba o abajo. Y vemos que la parte de arriba, vemos el comienzo de la sesión, estamos en un gráfico diario, vemos que abre con gap y el mayor volumen se produce en la parte de arriba, por así decirlo, en esta parte. Entonces es algo, por así decirlo, negativo. Pero en cambio también aquí hay un punto un poquito positivo, que el segundo mayor volumen se produce en esta parte baja. Entonces, bueno, a nivel diario, que realmente es lo importante, es una señal negativa. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros ya recomendamos, obviamente, aquí con este gap, recomendamos salir aquí a los que estaban mal comprados. Bueno, ya directamente ya no deberías estar comprado, porque en el momento que nosotros aquí tenía buena pinta, Coursera tenía muy buena pinta, y una vez hace esto, esta vela fue la clave, porque rompía, se ve claramente cómo, fijaos el volumen, es la peor vela de todo este trayecto. ¿Cuál es la peor vela o la peor vela de todas? Esta. Y además va acompañada con muchísimo volumen, es decir, el mayor volumen. Coincide la peor vela con el
mayor volumen. ¿Qué quiere decir? Que realmente esta vela es importante de verdad. ¿Por qué sé que es la peor vela? Porque rompe estos dos. Realmente esto es una consolidación, un descanso, es o acumulación o distribución, lo que hablábamos antes, causa y efecto. Realmente no sabemos lo que es. Como la tendencia es alcista, vamos a entender que esto es acumulación, que es acumulación para seguir tirando. Sin embargo, el precio nos dice que no. Lo que hubo aquí no era acumulación, era distribución, porque nos la confirma esta vela. Y aparte con mucho, realmente que estaban participando muchas personas aquí. Entonces a partir de este momento ya no hay que estar dentro. Entonces nosotros dimos señal de que podíamos salir aquí, que si estabais, a los que quedaron atrapados, pero personalmente comentamos en el directo privado que vamos a aguantar la posición, stop donde está, no le vamos sacando mucha rentabilidad, realmente es un coste de oportunidad. Es un ejemplo de empresa que no nos gusta. ¿Por qué? Que realmente no es que no nos guste, que preferimos que nos salte el stop incluso. ¿Por qué? Porque esta empresa lleva un 8% desde agosto, es decir, desde la entrada ha subido un 8%. Vamos a ponernos el mercado desde agosto. ¿Cuánto subió el mercado? Agosto fue aquí. De hecho, Coursera se activó el 21 de agosto, 18 de agosto, no me acuerdo ahora. ¿Cuánto subió el mercado? Subió el S&P, subió un 13%, 12-13%. ¿Qué nos está diciendo? Que esta empresa no es líder. Es decir, no es capaz ni superar al S&P. Esta empresa es perdedora, por así decirlo. Pero hasta que salte el stop, nunca nosotros no nos vamos a salir. Pero aún así, esta empresa posiblemente acabe saltando el stop o algo. Al menos creo que es lo más probable. Pero mientras tanto, estamos dentro. Vamos a seguir dentro. Siguiente empresa, Mir. Esta empresa es justo el ejemplo contrario de lo que comentábamos con Sentinel One y AZEK. Que realmente esta empresa se activa aquí. Bueno, antes de nada, que si no no voy comentando esto. Coursera tiene un patrón de... O sea, Coursera no. Mirion Technologies tiene una compresión triangular que se activa aquí. El patrón se activa aquí, pero como sucedió en DraftKings, no se llega a activar entrada en ningún momento. Entonces, el segundo punto de entrada es este de aquí, porque rompe este último máximo. Esto ya lo veremos evidentemente en los vídeos en la comunidad privada, pero rompe y nosotros buscaríamos entrada aquí, que es lo que hemos hecho. Vámonos a un gráfico diario. A ver si carga, que ahora no está cargando. A ver lo que me vais poniendo por aquí. Entonces, esta empresa da punto de entrada aquí, que es en el retesteo a esta zona. ¿Qué pasa? Que en este caso, a diferencia de Sentinel One, no hay ese rebote fuerte que queremos ver, que deje colgada, que realmente no deje unirse a las manos débiles. Está ahí tonteando. Entonces, ¿qué significa esto? Que esta empresa tiene más probabilidades de que salte el stop. Es decir, si por cualquier cosa tenemos que sacar alguna empresa de cartera, hay que sacar esta, por así decirlo. Nos pregunta Cicle, Cristian, nos pregunta si tenemos el stop en break-even. No. ¿Por qué no tenemos el stop en break-even a Coursera? Es una pregunta interesante. ¿Por qué? Porque realmente esta zona es lógica, ¿no? Esta zona es una zona de demanda. Antes era una zona de oferta. ¿Por qué? Porque se rechazó aquí, se rechazó aquí, se rechazó aquí, 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 aquí. Y una vez que se rompe, como sucedió aquí, realmente ahora encuentra demanda. ¿Qué quiere decir? Que esto es una zona de demanda, clara. Entonces, ¿por qué no vamos a poner el stop a break-even? Porque la empresa puede venir a esta zona y lo más probable es que rebote. ¿Para qué voy a poner el stop aquí? Para que me salte el stop y que la empresa se vaya. Pues, oye, lo pongo más abajo, no lo subo a break-even, por así decirlo. Prefiero perder un 4 o 5%, asumir esa pérdida, pero que por estadística, si viene aquí, lo más probable es que rebote. Entonces, prefiero confirmación de que se rompe definitivamente, por así decirlo. Entonces, nosotros no tenemos... Sé que hay gente que tiene miedo a perder, tiene tiene un miedo, por así decirlo, un pensamiento limitante a que no le gusta tener operaciones en negativo.
aunque sea poca pérdida, no le gusta, lo odia. A nosotros nos da absolutamente igual. Ponemos aquí si salta el stop 4%, pero estadísticamente es el mejor punto de compra, por así decirlo. Vamos a la que estaba en MIR. Estábamos hablando de MIR. Obviamente, esto no lo digo por ti, Cristian. Bueno, no lo digo obviamente por ti porque hablamos todos los días. Sabes perfectamente que no lo estoy diciendo por ti. Vamos a Minion Technologies. Esta zona es de demanda, ¿no? Vemos aquí que decíamos que era punto de entrada. ¿Qué vemos en Minion que nos gusta a nivel semanal? Fijaos cómo el volumen viene acompañando el precio, la subida. En cambio, el retroceso viene con muy poquito volumen, por debajo de la media. Es algo positivo. Toca la EMA de 10 semanas, encuentra demanda. Otro punto positivo. Y lo que no nos gustó un poquito, entre comillas, es que esta vela, que es positiva, nos gustaría que viniese con incremento de volumen. Y no vino con incremento de volumen. Entonces, bueno, tenemos el stop ahí, aguantamos esta posición, hay que aguantarla mientras nos demuestre lo contrario. Pero es otra empresa también industrial que está un poco relacionada con el sector de construcción, pero no tanto. Vamos a seguir, ahora ya repasamos estas empresas, que son las que debéis tener todos debéis tener estas. Otra cosa, esto insisto siempre, pero lo voy a decir rápido porque creo que es fundamental. Intentad entrar en todas las operaciones, porque por ejemplo, NRDS saltó el stop, que de hecho es una de las que vamos a hablar. Saltó el stop, vale, 4%. Un 4% de pérdidas es insignificante a medio y largo plazo. Aunque a corto plazo nos puede perjudicar porque, por ejemplo, si restamos la pérdida del 4% de NRDS con lo que llevamos en positivo en DraftKings, que es un 5 y algo, realmente solo hemos ganado un 1 con algo esta semana, por así decirlo. Y de hecho, como el peso es del 20%, a nivel cartera no nos subió ni un 1%, nos subió mucho menos, un 0,20%. Estamos peor que el mercado. Realmente la gran diferencia se ve cuando esta empresa se revaloriza un 100%, cuando se revaloriza un 50% o incluso un 150% y NRDS solo se perdió el 4%. Es a esto a lo que me refiero, que los stops pequeños te joden al principio a corto plazo, pero a largo plazo, de hecho, cuanto más largo plazo es cuando se empieza a ver la diferencia, que la estadística, que la estrategia es rentable. Por eso yo siempre digo, si practicas, si sigues la metodología ballenera, es muy difícil que a un año vista, siguiéndola, al pie de la letra, haciendo todas las operaciones, obviamente, no unas sí y otras no. Si haces todas las operaciones, es casi imposible que a un año vista no hayas superado el S&P. ¿Puedes tener rentabilidad negativa? Sí, puedes tener, pero porque el mercado cayó mucho. Entonces, si empiezan a saltar todos los stops, quizás tenemos pérdidas, pero es muy difícil que no haya superado el S&P, lo que digo. Pero quizás en un mes, quizás en una semana, sí que nosotros podemos hacerlo peor que el índice. Cuanto más tiempo, más probabilidades. Bañenero, cuando terminen las empresas en cartera, echan un ojo a Duol. Claro, Duol es la que vamos a ver ahora, correctamente. Que aparte la vamos a presentar porque aparte ya íbamos a presentar de las que no tenemos en cartera. Porque sé que muchos se compraron aún no teniendo este punto de entrada. Vamos a ir a Duol porque para mí es la peor de todas. De todas las empresas que tienen patrón activado, con mucha diferencia, ya llevo tiempo advirtiéndolo, que esta empresa es la peor, la de menor fuerza relativa, que peor comportamiento está teniendo. En general, el comportamiento del sector de educación online lo está haciendo mal, en general, y esta empresa es la peor de todas. ¿Cuál era el punto de entrada de esta empresa realmente? Como digo, esto fue en febrero, fue aquí realmente. ¿Qué pasa? Que como digo, en ese momento yo vi esta entrada en directo, no me atreví a entrar aquí, porque fue un momento en el que el mercado estaba complicado, que había dudas, no sé qué. Pues es el ejemplo de que hay que seguir, si la metodología te da entrada, entras, da igual el entorno. Pues esta entrada nosotros no nos incorporamos, pero nos incorporamos en esta zona. Entonces nosotros tenemos margen. ¿Qué pasa? Que yo sé que hay gente, porque esta empresa ya, cuando hubo este gap, bueno, ya lo estuvimos hablando durante todo este entorno, a partir de junio empezamos a hablar de ella, a partir de mayo, junio. Entonces, sé que hay gente que se unió a la comunidad tarde y como nosotros decíamos, esta empresa es buena porque realmente lo estaba haciendo bien a corto, medio, largo plazo.
y compró por aquí. Entonces, a corto plazo, cuando lo empezó a hacer mal, nosotros comentamos, es mejor salirte. Si tienes un punto de compra que no es el correcto, es mejor salirse. Y seguramente, no lo sé, pero seguramente haya gente colgada aquí, atrapada. Es que no se puede hacer eso. Dicho esto, también hay una señal positiva. Bueno, positiva no, pero al menos de tranquilidad. Que la empresa está llegando a una zona de demanda clara. ¿Por qué? Para empezar, porque es una zona, obviamente, el último breakout, esta zona de aquí, que esto es un cap and handle, y realmente esta es la zona de breakout. Entonces esta zona va a servir aquí va a entrar demandantes, esta zona va a entrar demandantes, así que si la tenéis, quizás a corto plazo vais a encontrar una zona de al menos que va a pararse el precio, va a frenarse. Después hay que ver si forma algún tipo de figura aquí, de vuelta y demás. Pero es algo positivo. ¿Qué más nos gusta de Duol? Porque pienso que esa zona es clave por esta cosa. Vamos a ponernos un gráfico semanal, la media de 50 semanas. Porque es la media que te marca la tendencia de medio-largo plazo. Y fijaos, está también en esa zona, en la que comento, en la zona de breakout, esta zona de aquí. Esta de aquí, básicamente. Entonces, tenemos la media de 50 semanas cerca, la zona de breakout. Entonces, esta zona es muy poco probable, y sobre todo ya viniendo un poco extendida a corto plazo, es muy poco probable que en esta zona no haya un tipo de rebote. Después veremos si es un rebote para caer. Eso no lo sabemos, pero existen muchas probabilidades de que aquí haya algún tipo de rebote fuerte además, porque es una zona relevante. Por esta empresa, lo dicho, nosotros estamos comprados próximamente por esta zona. De hecho, compramos concretamente con esta rotura, pero aún así Si no estás en precio correcto, como digo, si hay un rebote, yo me saldría. Siempre hay que salirse. ¿Por qué? Por seguridad. Porque aquí nos dice que esta empresa se vaya para abajo. Nunca lo sabemos. Y al final, realmente, como el precio de activación, siguiendo la estrategia, hubiese sido el punto de compra, por así decirlo, la tendencia, la estrategia de medio largo de ballenera es una estrategia de largo plazo. Entonces, somos muy permisivos. Esta empresa desde máximos cayó un 30%. Pero es que igual puede caer un 30% y seguir siendo muy positiva la tendencia a largo plazo. Entonces, mientras no rompa estructuras, a nivel estrategia tendríamos que seguir dentro, por así decirlo. Vamos a ver más empresas de estas que, como digo, de estas que tienen patrón activado, patrón ballenero activado. Vamos a ver, antes de nada vamos a ver Wave, porque es la que tenemos armada, tenemos orden armada en Wave. Entonces vamos a comentarla antes de ver este tipo de empresas. Wave, para mí, Wave es la empresa con más fuerza relativa en el mercado. Quizás no la que más, pero está en el top, por así decirlo. De empresas de balleneras es la que más me gusta, posiblemente. Mismo caso que DraftKings y que Mir. Tiene esta compresión triangular y se activa, patrón aquí, y en este caso no llega a tocar este punto de compra, esta directriz, no se llega a tocar, ya rompe directamente. Entonces, lo que hacemos es comprar en esta rotura. Como también en ese caso no se llega a activar, vamos a poner un gráfico diario, que lo vemos bien. Fijaos como en la directriz no se llega a activar la entrada, pues lo que hacemos es buscar la siguiente rotura de máximos, que en este caso tampoco se activa la entrada. Se activa el patrón, por así decirlo, se rompe máximos, pero no se activa la entrada. Pues buscaríamos el siguiente máximo, que en este caso es que a día de hoy todavía no se ha activado entrada. Entonces se quedó muy cerquita, a 2 centavos, a 0,005, pero realmente no se activó todavía. Entonces, tenemos orden ahí, stop donde tiene que estar, y esta empresa realmente me gusta mucho. Me gusta también por un aspecto, no solo por volumen. Fijaos qué buena vela que acompaña el volumen. El volumen es climático, el mayor de los últimos meses. En cambio, en el retroceso, fijaos, estas velas de retroceso con poca volatilidad. Fijaos, son velas que en esta semana, la última, no hubo ni movimiento del precio.
realmente igual hay del máximo al mínimo en esta vela hay igual un 1% de distancia. Es decir, el precio durante semana no se movió. Además, el volumen es el más bajo de los últimos meses. Entonces, ¿qué significa? Que en el retroceso, tanto el volumen como el precio no están acompañados. ¿Quién produce los retrocesos? Los ofertantes. Y cuando no acompañan, es decir, no hay ofertantes, no hay gente demandante, no hay ofertantes, que es lo que llamamos como no supply. ¿Qué quiere decir? Que no hay ofertantes y en cuanto aparezca demanda, el precio va a explotar. Porque no hay ofertantes dispuestos a vender esas acciones. Vamos a ver los comentarios. Nos dice Joque Meinster. No, nos dice Miguel Ángel. Mir tiene resultados la semana próxima. Sí, es lo que comentábamos. Varias empresas tienen resultados esta semana. Entonces, esta semana, para nivel estrategia, nivel ballenero, va a ser crucial. Vamos a ver, Hogermeister, que nos dice: deberíais compararos con el Russell 2000, no con el S&P. El Russell 2000 ha caído un 0,77. Solo hace falta ver la vela semanal para saber que le han roto a unos cuantos. Un 0,25% en una jornada difícil no está mal. Sí, totalmente de acuerdo. Realmente nuestro índice de referencia es el Russell 2000. Y no solo el Russell 2000. Nuestro índice de referencia es este de aquí. Posiblemente se adapte un poquito más. El ARK Innovation. Posiblemente se adapte un poquito más a nuestra comparación. Posiblemente. Pero aún así, a nivel un poco grande, el Russell 2000 se adapta muy bien. Y es lo que decía. Las semanas pasadas os decía, no hay patrón ballenero. De hecho, entre mediados de enero, entre mediados de diciembre y mediados de enero, no se activó ningún patrón. Solo MIR, creo. ¿Y qué os decía? No hay patrones configurados. ¿Por qué? Porque realmente el índice estaba retrocediendo. No estaban apareciendo de entrada. En cambio, cuando el índice ya toca suelo, empiezan a aparecer patrones. DraftKings, NRDS, Wave y así, ¿no? En cambio, veíais que el S&P estaba subiendo y yo estaba diciendo, es que no hay patrones. Porque realmente está más vinculada al Russell 2000 que a otra cosa. Que por cierto, ya entraremos mañana en este tema, pero el Russell 2000 a corto plazo es mala señal. O sea, tengo mala señal, pero a nivel bigger picture lo está haciendo muy bien. O sea, realmente esto se está... ahora, ¿sabes? Lo que hay que buscar aquí es que se comprima el precio aquí. Que forma un rango. ¿Por qué? Porque esto se ve que es una zona clara. Es decir, cuando el precio salga de aquí, esto va a empezar a subir y mucho, va a empezar a liderar. Entonces es cuestión de tiempo, no sabemos cuándo lo va a hacer, si dentro de un mes o dentro de 7 meses, no lo sabemos, pero lo que está claro es que cuando rompa esa zona va a empezar a subir y va a tener mucha tendencia. Entonces lo que queremos es que el precio se comprima en esta zona, porque sería, por así decirlo, que en esta zona se deja de ver ofertantes. En cambio, cuando el precio llega y rebota rápido, es decir, que aparecen muchos ofertantes de golpe. Entonces lo que queremos ver es que se asienten, que se vayan acostumbrando, que esa zona al final sea como el precio real, como el precio medio, y para poder romper esa zona clave. Nos dice también Rubén Romero, buenas noches y disculpad por los problemas técnicos. Nos dice Cristian, Duol se parece a CLS cuando tocó techo, mírala. A CLS, a ver. ACLS, que va a poner ACLX, que